cuáles son las normas OASI que están en este momento activas para el inicio otra vez de la operación aeronáutica. Entonces, bienvenidos a todos. Gonzalo, ya tienes la palabra. Muchas gracias, Piedad. Ante todo, señores, pues muy buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, la realidad es un placer para mí poderlos acompañar el día de hoy. Como decía Piedad, fui uno de los instructores de la academia y tengo la oportunidad de poder en este momento llegar a colaborar con una información. Espero que sea de su interés para todos. Quien les habla, soy médico, soy especialista en medicina aeroespacial, retirado de las fuerzas militares. Actualmente laboro en el aeropuerto José María Córdoba y pues desde ahí hemos venido realizando, no hemos parado durante todo este proceso, desde el momento en que se inició la declaratoria de epidemia y después de pandemia hasta lo que está sucediendo hasta el momento, por lo cual pues es importante colaborarlos. Espero que en esta charla evitemos el bloqueo que se puede presentar en algunos momentos por utilizar la palabra doctor. Por favor, me pueden decir Gonzalo para facilitar el flujo de información. Esta es una pandemia, todos estamos al mismo nivel, todos estamos afectados, pero pues la idea es obviamente, bajo la intención de solidaridad y colaborarnos, pues estar ante esa situación. Me pueden llamar entonces de esa manera. La motivación es que la IATA, la OASI y los organismos internacionales han emitido unas instrucciones, unas guías, y pues esas guías, yo que he estado en los seminarios web o en los webinars de la OASI, son difíciles a veces de entender o a veces no se preocupan ellos, como pasa con la aeronáutica civil, en tratar de bajar el nivel y emitir las instrucciones para que llegue con palabras más fáciles a todas las personas. Entonces, esa es como la motivación. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? De mi parte y del grupo de médicos que hemos estado apoyando el aeropuerto José María Córdoba durante todo este proceso, los simulacros iniciales en el mes de febrero, después todo lo que sucedió. Durante esta situación hemos apoyado a Viva Air en todo este proceso. Ellos han tenido que manejar algunos vuelos humanitarios y nos han pedido la colaboración. También estamos apoyando a Interejecutiva de Aviación en sus instalaciones aquí de Río Negro y pues hemos podido colaborar bastante en ello. Y los vuelos humanitarios que se han realizado, hay un grupo de fundaciones en Antioquia que quieren colaborar y han hecho vuelos a Turbo, a Apartadó, a Leticia, a Quibdó. Entonces hemos podido colaborar con unos briefings previos al vuelo de todas las personas de salud, instructores que han volado allá, tanto para entregar los equipos de protección como los elementos. Entonces, ese es como el objetivo, la colaboración. Esto es gratuito, no tiene, sino que es como un sentido de solidaridad ante esta situación. La metodología, Piedad pues me va a colaborar como siendo una moderadora. Tienen el chat, les pediría el favor que por ahora mantengan el micrófono apagado, pero utilicen el chat para que si ustedes van viendo que durante el momento se van presentando alguna pregunta, usted la puede hacer y pues obviamente Piedad me la retransmite. De todas maneras, escriba cualquier situación o pregunta o duda para que al final se la resuelva. He estado en unos seminarios web, como le decía, de la OASI. Son muy aburridos, las personas o los instructores se ponen ante la cámara en esta misma situación, pero es una lectura de toda la guía y pues ese no es el objetivo. Por el contrario, espero que sea un poco más amplio la capacidad de apoyo. Muy bien. La OASI generó un grupo de trabajo, ustedes pueden encontrar como el CART, es el grupo de la Fuerza de Trabajo para la Recuperación de la Aviación, como una guía de despegue, y así se encuentra en la OASI publicado desde el 1 de junio, más o menos, que se publicó. La OASI destinó a un grupo delegado de todos los miembros en los diferentes sitios del mundo para que participaran en estas guías. Ese grupo de trabajo generó 2 reportes o 2 documentos que se encuentran en PDF, son gratuitos y se pueden bajar de la página web de la OASI. El primero es un reporte como tal, es un documento ejecutivo, resumen, que señala cuáles son las medidas generales que la OASI quiere recomendar. Y el segundo es un documento
guía que señala 4 módulos, que ya los vamos a ver, donde expresa cuáles son las medidas de salud pública recomendadas. En forma general, este grupo de trabajo ha generado estos principios: proteger a las personas, que las medidas que vamos a implementar sean armonizadas, pero que también sean flexibles con todo lo que ustedes están viendo. Nosotros aquí en Río Negro tratamos de ser coherentes con las instrucciones que emite la Secretaría de Salud de Río Negro y también obviamente con todas las medidas de bioseguridad, tratando de que no sean tan estrictas, sino que sean asequibles y entendibles para todos. Este grupo también ha generado como principio que trabajemos todo como un solo equipo, promoviendo que en esta circunstancia la aviación, como en otros momentos que ha surtido dificultades, pues si nos unimos en los diferentes enfoques, pues seguramente vamos a salir adelante. Hay que mantener o asegurar la conectividad. Actualmente las operaciones de carga se mantienen y eso es lo que la OASI y la OMS está pidiendo, son que no se vaya a restringir, y es importante que se mantenga esa conectividad entre países. Las medidas de salud pública que han sido generadas, la OASI mediante este grupo de trabajo recomienda que se integre a todos los sistemas de gestión. El día de ayer me dieron a conocer el protocolo de ustedes, de la AAA, y pues obviamente se reconoce que ya han entendido que esas medidas de salud pública para esta enfermedad, pues hay que integrarlas a todos los sistemas de gestión de la seguridad. El otro punto importante aquí es fortalecer la confianza del público. En este momento, gran parte de la población tiene miedo a volver a volar. Y esto que estamos haciendo, que es sentarnos aquí, y ojalá esté en personal administrativo, no necesariamente de vuelo, porque todo lo que estamos haciendo con este tipo de actividades es que las personas reconozcan que el medio como tal, la aviación, es un sistema totalmente seguro. En este momento, como los voy a mostrar ahorita, no hay casos significativos, es decir, no vamos a ver o no se han presentado casos en los cuales por estar dentro de un avión se hayan presentado múltiples casos, a diferencia de estar en un bus o a diferencia de estar en un tren. Entonces, esto que estamos haciendo también tiene ese fin, fortalecer esa confianza de todos. Y obviamente primero tenemos que fortalecernos a nosotros. Ustedes vivieron seguramente lo que nosotros vivimos aquí en Río Negro. Al principio la gente tenía mucho miedo, algo similar a Interejecutiva de Aviación, los pilotos todos no querían ir, no, que qué miedo, me voy a contagiar, me voy a morir. Pero pues obviamente ya comienza la fase de aceptación y de reconocimiento que de esto no nos vamos a morir, y por el contrario, pues debemos con resiliencia volver a levantarnos y a surgir. Entonces, creo que todos hemos pasado todas estas fases, y esta es la fase en la cual con educación podemos mejorar la aceptación de nosotros al trabajo que estamos haciendo, que es exponernos con relativa seguridad, con seguridad es así, ante esta enfermedad. Bueno. Como les decía, son a veces muy aburridoras estas charlas, pero por lo cual espero en este tiempo que las preguntas que surjan, pues por favor no las eviten. Entonces, yo aquí he señalado la mayoría de preguntas que me han hecho en los seminarios que hemos hecho. Entonces, que si el tapabocas produce hipoxia, que si produce retención de CO2, que cómo es la aplicación de los desinfectantes sobre las superficies del avión, que al fin cómo es el cuento de la transmisión de los aerosoles, que cuántos casos de transmisión hay de pasajero-pasajero, pasajero-tripulante y piloto-piloto o tripulante-tripulante, que cuál tapabocas al fin uso. Entonces ahora, no sé en sus instalaciones, pero pues aquí a veces no falta el que llega con la última máscara elastomérica N100, pues eso obviamente espero que me lo pregunten, el de tela. La transmisión de los asintomáticos también lo preguntan mucho, el uso de guantes, que si sí, que si no. La semana pasada hicieron varias preguntas sobre que el termómetro digital producía dolor de cabeza y daño en la retina. Otras preguntas sobre las mascotas y la transmisión en ellas de esta enfermedad, mitos, vacunas, la desametasona, que es el mito de esta semana, que espero que no se van a poner a tomar eso. La cloroquina, que afortunadamente ya espero que ninguno de ustedes ha tomado, pero en algún momento la FAA
tocó sacar una alerta diciendo que, ojo, que los pilotos no tomaran cloroquina porque eso tenía efectos, obviamente propio del momento de miedo que tuvimos todos en algún momento. La ivermectina, este antiparasitario para los piojos, también hay algunas preguntas, y preguntas también sobre la efectividad de la toma de temperatura en los aeropuertos. Entonces, para que no sea aburrida, eso es lo que espero, que las preguntas que van surgiendo las apunten o las pueden colocar ahí en el chat para que en lo posible, con el tiempo, los vamos resolviendo. Muy bien. Entonces, ese grupo de trabajo que la OASI creó, pues generó varios módulos de trabajo. Pueden encontrar en esa guía estrategias dirigidas a la recuperación económica, estrategias dirigidas a la recuperación de la seguridad, pero me voy a centrar para el caso en las estrategias o las medidas que la OASI ha recomendado que los países miembros incorporen en sus sistemas. Esas son las recomendaciones. Todo el tiempo eso sucedió, estas guías, desde que yo me comuniqué con Piedad haciendo esto, cada día por Twitter, la OASI está emitiendo nuevamente sus mensajes diciendo que los países deben adoptarlas, que por favor mejoremos esa adopción de estas guías, que son fáciles, que hay que integrarlas y que entre todos podemos mejorar la aviación, pero pues eso es lo que tal vez uno ve con dificultad para los países. Entonces, específicamente en las medidas de bioseguridad o las medidas de salud pública para esta enfermedad, estas guías del grupo de trabajo crearon 4 módulos. Entonces, en esos módulos ustedes encuentran guías para los aeropuertos, que para ustedes les aplican seguramente, las guías para las aeronaves, y ahí está inclusive cómo se hace la limpieza, el personal de mantenimiento para el caso de ustedes. Hay un módulo especial de guías para la tripulación. Espero que haya preguntas en eso, especialmente sobre quedarse en hoteles, sobre los aires acondicionados, bueno, cualquier pregunta en relación a ello. Y hay una cuarta guía sobre las operaciones de carga. Entonces esos son los 4 módulos que integró. En forma general, ellos señalan que las medidas generales son educación. Eso es lo que estamos haciendo. Todo el tiempo la OASI, como la OMS, dice, mire, esto no es de comprar antibióticos, de comprarse máscaras que N95 muy caras, no. Estas son medidas básicas que solamente con simples ayudas las personas pueden incorporarlas en su vida diaria, no son estrategias difíciles. Entonces, por eso, gran parte de ello es educación. La distancia física, lo reconocen, la cobertura facial, es decir, el uso del tapabocas, el saneamiento de rutina, es decir, la limpieza, que vamos a mirar esa parte, y la desinfección. Los exámenes de salud para cada uno de ustedes, para eso, como lo vi en el protocolo, ustedes llenan un cuestionario de síntomas. Les voy a mostrar el cuestionario que recomienda la OASI en este documento, en estas guías. El seguimiento de contactos, que esa es la estrategia que la OMS señala como actualmente la mejor estrategia. Es decir, si se detecta un caso, inmediatamente se verifica qué contactos ha tenido esa persona, las declaraciones de salud, vamos a ver algunos formatos, y las pruebas, que en este momento, no sé si ustedes pasaron por el mismo proceso, pero Viva e Interejecutiva y algunas aerolíneas le preguntaban a uno mucho, y no, y las pruebas, y dónde las compro, y cómo, y los pilotos quieren hacerse la prueba, y pues obviamente espero que no van a invertir en eso. Afortunadamente el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio aquí en Colombia, lo validó diciendo que esas pruebas eran muy malas, y obviamente esas pruebas que venden en la calle o que les pueden surgir no tienen la capacidad o la sensibilidad para ser muy buenas. Entonces, por eso es importante evitar esa información que puede ser equivocada. ¿De dónde salió todo esto? Cuando ese grupo de trabajo inició, se adoptó una recomendación generada por una plataforma en la cual
participan diferentes organizaciones, aquí la ven arriba, inclusive aquí está el avioncito con el tapabocas, y esas organizaciones, que eso ya existía, generaron esa plataforma de aviación que se denomina CAPSA. En esta página, en este link, perdón, en esta URL, www.capsca, pueden encontrar todas las publicaciones que emite desde la FAA, la EASA, la OASI, la aviación china, que tiene muy buenas referencias, por cierto, sobre esta situación. Esta plataforma que se creó no es nueva, ya existía. Realmente se creó en el 2006, cuando ya tuvimos los primeros casos o los daños o las consecuencias del primo hermano de este coronavirus, que fue el SARS. En ese momento ya tuvimos esa experiencia y para eso se creó este grupo. Lastimosamente, como lo vimos al principio de esta epidemia, pues las personas, inclusive en vuelo, cuando tenían un caso en vuelo no sabían qué hacer, los tripulantes de cabina no sabían cómo manejar a una persona con tos, no sabían qué ponerle, si no tenían el termómetro. Es decir, que lastimosamente no aprendimos de lo que ya nos había sucedido en el 2003, en el 2009 y en el 2012. Pero pues yo creo que con esta sí vamos a aprender que las medidas son importantes y hay que mantener estas medidas de salud pública todo el tiempo. Entonces ese grupo organizó una forma de ver a la aviación en diferentes módulos con el fin de mantener como una mayor seguridad en todo el proceso. Lo que entendemos ahora es que si nos focalizamos únicamente en las medidas del avión, pues obviamente no vamos a controlar todo el riesgo. Tenemos que pensar en, como ustedes lo ven aquí en módulos, Clean Crew o Clean Aircraft, Clear Airspace. Ese Clean, la OASI o este grupo de trabajo lo señala como libre, como fuera o como totalmente sin riesgo de tener el coronavirus. Entonces ese grupo de trabajo dice, bueno, primero hay que preocuparnos por tener una tripulación libre de la enfermedad. También tenemos que preocuparnos por tener una aeronave completamente libre de esta enfermedad. Un espacio aéreo donde todos obviamente somos importantes, y al sitio de llegada pues obviamente también hay que tener una limpieza y un total manejo libre de la enfermedad. Unas acondiciones, unas instalaciones que estén totalmente limpias de la enfermedad, y como ustedes ven aquí es un papel muy importante que para el caso de ustedes les toca, ya que tienen una base en Cartago, todo lo que es el hospedaje en el hotel. Entonces, por eso la OASI determinó que la mejor forma era esto que ustedes de pronto han escuchado, que es el corredor de salud pública o el Public Health Corridor. Es lo que ha denominado una estrategia para señalar que todos esos puntos donde un tripulante o donde la aviación tenga riesgo de que una persona adquiera la enfermedad, hay que manejarla. No es solamente en el avión, hay que mirar todo el sistema y cada una de sus partecitas. Eso es lo que se denomina corredor de salud pública. Muy bien. Como obviamente realmente la charla es muy rápida, el resumen lo puedo señalar con esta ayuda de la IATA. Entonces la IATA ha señalado una estrategia que es de multicapas o multinivel, es donde todos debemos estar. Para el caso de la aviación civil, hay que hacer pues obviamente una verificación antes del vuelo, al hacer el check-in, en el momento de llegar al aeropuerto, en todos los procesos del aeropuerto, al abordar la aeronave. Hay que tener medidas durante el vuelo. Entonces aquí se observa el uso de las máscaras, el limitar el movimiento durante el vuelo,
la limpieza y la desinfección y limitar el servicio de alimentación en vuelo. Y también otro nivel importante es al llegar la persona al aeropuerto durante el tránsito, y esta como lo ven ahí en la ayuda, es la aproximación que se está teniendo, una aproximación multinivel donde tenemos que focalizarnos en cada uno de esos puntos, garantizando que lo hagamos tan bien que el riesgo de que se presente esta enfermedad como consecuencia de un vuelo sea mínimo. Muy bien. Aquí les muestro rápidamente para explicarles un puntico al cual voy ahorita. El tamaño del virus. Entonces, las partículas, si vemos aquí, por micras, esto sería un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo tiene más o menos 5 micras. Y en particular, si lo vemos aquí, una bacteria tendría 0.5 micras, este sería el tamaño relativo, y este virus tiene un tamaño más o menos de 0.1 micra o 170 nanómetros. Realmente el virus, obviamente, es un enemigo microscópico y es invisible. Si no somos capaces de ver un glóbulo rojo, pues mucho menos vamos a ver este virus que es extremadamente pequeño. Si uno mira ese tamaño, podría decir que él puede atravesar cualquier superficie, inclusive un tapabocas. Pero ahí es donde hay que explicar que este virus tan chiquito no se transporta solo. Lo que hasta ahora hemos aprendido es que ese virus está medido en goticas de agua. Y esas goticas de agua sí son eficientemente captadas cuando le colocamos un tapabocas. Entonces eso es lo que hemos aprendido. Algunas personas, como se ven o se ponen a buscar cuál es el tamaño del virus, dicen, no, pero eso para qué usamos tapabocas, para qué, si eso el virus es más pequeño que cada una de las fibras, por ahí cabe. Y pues obviamente da lugar a los mitos que lastimosamente en este momento nos están llevando a que la enfermedad perdure, que son esos mitos en contra del reconocimiento de que existe esta enfermedad. Entonces, utilizar esa estrategia como un cubrebocas, pues obviamente va a ayudar a que se elimine el virus de una persona y también que se adquiera la enfermedad de otras personas. Protegerlo a uno y protegerlo a otros. Aquí en el municipio, yo estoy en El Peñol. En El Peñol no tenemos casos, no hay 0 casos. En Río Negro tenemos más o menos 25 casos y en Medellín, pues ustedes reconocen mejor las cifras. Pues las personas todavía se niegan a entender, obviamente, la prudencia y la necesidad de tener estas medidas, y obviamente es preocupante ello. Tengo que tratar otro puntico para poder que ustedes entiendan todas estas medidas que se han tenido en cuenta, desde cuando llega uno al aeropuerto y seguramente las medidas que ustedes encuentran en su protocolo. Este es un grupo de un coro. Seguramente ustedes lo han visto, hay varios artículos referentes a este. Este es una ayuda del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, donde una persona que estaba cantando alrededor de otras 52 y más, pudo solamente al hablar y al cantar transmitir esas goticas y pasar esas goticas y contagiar a otras personas. Entonces aquí podemos observar que si estamos, ustedes, yo obviamente, si estamos en un ambiente cerrado y estamos pegados uno a otro, así no tengamos tos y así no tenemos estornudos, pues obviamente vamos a estar en riesgo. Y por ende la estrategia va a ir en contra de ello. Entonces, este es un ejemplo de qué sitios son inseguros. Especialmente estos sitios podemos agregarle algo que es la falta de ventilación. Este es otro ejemplo que seguramente ustedes vieron. Este es un restaurante chino. Entonces ustedes seguramente, que eso han salido en CNN, en todas las noticias, aquí están las mesas del restaurante y en la mesa A hubo un caso que tenía la enfermedad. Hicieron la reunión social. Las otras personas de las mesas no eran de esa familia que estaba celebrando en la mesa A, sino eran de otras familias.
Y el resultado de la operación es que personas de otras mesas que estaban en sitios distantes, no estaban a 1 metro, estaban a más de 2 metros, 3 metros, resultaron contagiadas. Resultado del análisis que espero que lo hagan en este momento. Si aparte de la imagen anterior, que es estar con un grupo de personas pegadas, como lo que puede surgir en las instalaciones de la AAA, con un grupo de alumnos que no reconocen la situación y se reúnen y creen que con el tapabocas es suficiente y se ponen a hablar todos pegaditos, pues obviamente se pueden contagiar. Pero si agregamos a eso una instalación como este restaurante, donde están estas mesas, a pesar de que exista distancia de uno a otro, si existe un factor, no sé si la de seguridad y salud en el trabajo está, pero en este momento la medida más importante para el manejo de esta enfermedad no es el elemento de protección personal. Es algo que tienen en los hangares, la ventilación. Es algo que tenemos en los sitios que son bien abiertos y en los cuales abrimos las puertas y abrimos las ventanas. En este sitio, en este restaurante chino, había un aire acondicionado que tenía un flujo que iba de arriba hacia abajo. Y además de eso era horizontal. Y obviamente lo que condujo fue a eso. El aire salía desde la parte superior, llegaba donde esta persona, el aire salado solamente al hablar de la reunión, daba la vuelta, volvía otra vez al aire acondicionado porque recirculaba, todas las ventanas estaban cerradas y de esa manera se contrajo la enfermedad por otras personas. Lo que espero que entiendan o reconozcan ahí es que en los sitios donde no favorezcamos la ventilación, las medidas de protección, inclusive el tapabocas o inclusive el distanciamiento, no van a ser suficientes. Entonces, por eso vemos que la ventilación es punto fundamental en el manejo de esta enfermedad. Teniendo en cuenta esos factores, el Instituto Nacional de Salud generó estos niveles, en los cuales usted mira dónde hay más riesgo de contraerlo. Esos niveles se basan en lo que acabé de decir. Si hay personas uno cerca al otro, además de eso, si hay una muy pobre ventilación. Entonces, esos niveles son los que ustedes ven ahí. Y pues lo importante es que reconozcamos que esta enfermedad, yo les di el protocolo, sé que cada uno ha entendido, no solamente consiste en prestar atención a las medidas dentro de la academia. Lo que hemos aprendido de esta enfermedad, al igual que en el hospital, al igual que en los aeropuertos, es que la mayoría de nosotros nos contagiamos por fuera, cuando nos relajamos, cuando vamos a algún sitio y donde no tenemos las medidas de precaución. Entonces, nos portamos muy bien en el trabajo, pero fuera del trabajo asumimos un riesgo de estar en un sitio con esas características. Muchas personas, muy pobre ventilado y obviamente sin elementos de protección. Para ello, entonces, ya pasando, pues, bueno, eso sucede en forma general, la IATA ha recomendado una medición del riesgo. En este momento, por ejemplo, ustedes tienen base Medellín, base Cartago. El número de casos que hay en Medellín, afortunadamente, está controlado. Y el número de casos que hay en Cartago también es mínimo, tienen menos de 30 casos. Y eso implica que el riesgo para la población, pues obviamente sea mucho menor que si la Academia Antioqueña de Aviación estuviera en Barranquilla o estuviera en Cartagena en este momento o en Quibdó, donde la situación de transmisión comunitaria es muy alta. Entonces, teniendo en cuenta esos escenarios, la IATA recomienda que para aproximarse a este problema, cada una de las aerolíneas genere una estrategia de medición de riesgo. ¿Qué tanto un vuelo va a tener riesgo si nosotros lo programamos? En este momento programamos un vuelo Barranquilla-Medellín. Eso obviamente sería fuera de la locura, porque nos estamos trayendo personas con esa enfermedad, inclusive asintomáticas, llegan al aeropuerto sin fiebre, no tienen tos, no tienen estornudos, no les duele la cabeza. En el vuelo seguramente no van a tener síntomas, pero cuando lleguen a Medellín, pues inclusive sin presentar síntomas, van a transmitir la enfermedad.
Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes van a encontrar que la IATA, inclusive en la última revisión de la IATA, todos estos documentos, si los necesitan, con mucho gusto se los suministro. Esta es la guía del transporte emitida por la IATA, de la tercera edición, lo están renovando muy rápido. Y entonces recomiendo que las aerolíneas generan este tipo de evaluación. Entonces, primero, miren la prevalencia de los casos con relación al millón de personas. Es muy fácil hacerlo. Yo creo que ustedes deben tener la aplicación Medellín Me Cuida o, para el caso de nosotros, la aplicación Corona. Entonces, en cualquier momento, uno de ustedes de pronto dice, no, pero venga, yo quiero mirar a ver cómo está tal ciudad porque voy para allá. Entonces, uno ingresa a la aplicación Corona y, aparte de todo lo que han dicho, realmente es una estrategia que funciona y obviamente nos debe servir. Usted puede consultar el número de casos que hay en este momento en Cartago, por ejemplo, que es diferente seguramente al que va a haber mañana o pasado mañana, eso varía mucho. La carga de pasajeros es importante, que ese es otro factor de riesgo, reconociendo que entre más pasajeros llevemos, pues tenemos más riesgo. Y la duración del vuelo. Entre más tiempo estén unas personas en un mismo sitio, como en el avión, pues va a haber mayor riesgo. Con base en ello, pues se genera unos niveles de riesgo, bajo, medio o alto, que pueden traducirse en las medidas de precaución que usted debe tener. Por ejemplo, en el uso de hoteles, en la salida de las personas, en el compartir. Pues, ese nivel de riesgo puede servir para que obviamente lo implementen si lo es necesario. Teniendo en cuenta eso, pues es para las personas de todo este sistema aeronáutico que vimos que la ventilación era muy importante, comenzamos a mirar. Una de las primeras preguntas que me hacían los pilotos de interejecutiva en esta situación era, ¿y por qué en el avión no? ¿Pero por qué? Si estaban tan unidos, ¿por qué no? No se había presentado, ¿por qué no? Lo que hemos aprendido es que el avión, estar dentro de la cabina, gracias a los sistemas de ventilación que hay en el avión, pues la oportunidad de que llegue un virus a nuestra nariz es extremadamente baja. Rápidamente, entonces, a diferencia del restaurante chino en el cual el aire circula a partir del techo en forma laminar y horizontal durante todo el restaurante, y después vuelve y se recoge desde abajo y recircula ese mismo aire sin un filtro eficiente, que es lo que pasa con la mayoría de aires acondicionados, pues todas las personas va a surgir. Pero en el caso del avión, lo que comenzamos a ver poco a poco es que ese factor protector no fue el tapabocas. Pues obviamente durante todo este principio de la epidemia, la gente no utilizaba ningún tapabocas. Ahora es que estamos viendo imágenes de fotos llenas de pasajeros con tapabocas. Pero al principio no lo vimos y de ahí fue que obtuvimos la experiencia. Lo que aprendimos fue eso, que la ventilación del avión protege a las personas que están dentro del avión. Y eso sirve para esa estrategia de fomentar los mitos que hay todavía sobre o las precauciones que hay en el avión. Entonces, en este momento hay casos que se han presentado en un estadio de fútbol, porque estaban todos gritando y estaban unos pegados a otro, como sucedió en varios estadios de Italia. También hay casos en restaurantes, hay casos en iglesias, varios casos. Pero en aviación, ya lo voy a mostrar, pues no hay casos. Efectivamente, porque la regla de oro, que es la ventilación, y eso por favor ténganlo en cuenta para todas las cosas, para sus clases, para la ubicación de sus talleres, en su casa, todo. La ventilación es lo más importante para manejar el riesgo que tenemos de adquirir esta enfermedad. Airbus, como otros diseñadores, constructores de aeronaves, pues ha generado metodologías o videos ilustrativos del sistema de ventilación. Esta presentación se las dejo, se las comparto a través de Piedad en el formato original para que tengan los videos, porque pues en eso consiste, en enseñarle a la gente que obviamente el riesgo es mínimo. Y aquí pues ustedes observan una característica, los pilotos obviamente lo tienen muy bien reconocido, pero para todos nosotros,
una característica muy importante, que el flujo es de arriba hacia abajo, pero no se desplaza en forma horizontal hacia otras filas. Y eso obviamente es el factor más importante de ello. El otro, la parte importante, es la cantidad de aire que le llega a cada persona por hora, que es mucho más que el estándar actual que se ha recomendado por 10 litros por segundo por persona. 10 litros. El caso del restaurante chino solamente había 1 litro de aire por segundo por persona. Circulaba y circulaba. Y por ese, inclusive muchas goticas podrían haber estado flotando ahí. Pero cuando el recambio de aire sucede muy rápido, inclusive en nuestra casa, o en un sitio, en un salón, que tengamos la puerta abierta y las ventanas abiertas, eso nos va a garantizar que exista una presión negativa. Para que exista una presión negativa no necesitamos que exista un extractor, un hueco y que saque el aire. No, solamente necesitamos que exista una diferencia de presión con la atmósfera y eso lo garantizamos con los sistemas de ventilación y fácil en un aula es ventanas y puertas. Muy bien. En el caso de la transmisión en vuelo, aquí a mano izquierda observan en este momento seguimos utilizando lo que aprendimos del SARS en el 2003, del hermano de este virus. Esta imagen que ustedes observan fue la que yo utilicé en este simulacro que hicimos en el aeropuerto José María Córdoba para enseñarles a toda la comunidad aeronáutica algo que estaba escrito, pero lastimosamente pues lo habíamos olvidado, que era el riesgo de transmisión de una enfermedad de salud pública en vuelo. Para el caso, en ese momento, esto fue en febrero, teníamos un pasajero enfermo en esta sillita y lo que yo estaba mostrando con los chalecos de estas personas era que las personas que están en mayor riesgo dentro de un avión son las personas, aquí en esta imagen lo observamos mejor, son las personas que están ubicados 2 sillas adelante, diagonal, a los lados de cada uno o de la persona índice, que para el caso es el puntico rojo. Eso se los muestro porque eso fue lo que aprendimos antes de que sucediera todo esto. A la fecha, a pesar de que yo sé que los pilotos han recibido muchos mensajes que, oiga, mire que hay casos en Estados Unidos y vea, uy, no, que una cantidad de pilotos de American. Realmente, después de haber recolectado y verificado bien los casos, a pesar de que las personas estaban viajando de esta manera, es decir, sin ningún elemento de protección, no hay casos documentados por la IATA y la OASI que haya transmisión pasajero-pasajero. Hay unos casos, de pronto a ustedes les llegó, unos casos en investigación por la IATA de un vuelo de Reino Unido a Vietnam donde una persona que tenía síntomas y obviamente sin ningún elemento de protección, aparentemente porque no ha salido y no ha concluido, transmitió la enfermedad a 12 más. Pero verificado bien, porque este simulacro fue en febrero, pero toda esta recolección de datos y esta información es a la fecha. Han existido vuelos donde hemos transportado, documentados, 12 pasajeros enfermos, es decir, con síntomas de coronavirus en un vuelo que hubo de Estados Unidos a Taipei, y del resto de pasajeros, que eran 325, ninguno contrajo la enfermedad. La IATA quiso ampliar ello y después de verificar con las estadísticas que tuvimos, 115 casos en muchos vuelos realizados no transmitieron la enfermedad a más de 300.000 personas o pasajeros que estaban en esos vuelos. Conclusión: las medidas dentro del avión, por algún motivo, que ustedes ya lo saben, que es la ventilación y no es el tapabocas, ayudan a controlar la enfermedad. Ahora bien, de pasajero a tripulante, en este caso es tripulante de cabina de pasajeros, sí hay casos. Y obviamente lo que ustedes están observando es una de las claves que ustedes han, inclusive en su protocolo lo observan, que es el cara a cara.
Mientras que los pasajeros que están sentados, aquí ese es un factor de protección, teóricamente están mirando hacia adelante, salvo que estén hablando de lado. Cuando una tripulante o un tripulante se acerca, sí puede tener un riesgo y efectivamente pues esto se ve traducido en estos tres casos, de obviamente un riesgo. Y también durante todos estos meses, estos 6 meses, 180 días, también aprendimos que han habido 4 casos de piloto a piloto. Pero hemos aprendido que aparentemente no fueron dentro de la cabina, sino fueron durante todo el tiempo de socialización que están, ya sea antes en el briefing, antes y después en el hotel o en lo que comparten. Y por eso es que ustedes se han dado cuenta que las medidas que, por ejemplo, para ustedes, para el caso, van en todo momento y obviamente evitan que se relajen las medidas cuando usted se baja del avión, se van para una cafetería y comienzan a tomarse un tinto. Y pues se les olvide colocarse tapabocas y se hacen cerca. Yo sé que usted... Gonzalo, hay dos Sí, preguntas, ¿te las puedo hacer ahora o de esperamos una, al de una, final? de una porque Bueno, creí que gente... entonces, Luis Felipe Jiménez pregunta que si en el mercado colombiano habrá disponibilidad para que las aerolíneas adquieran un test o una prueba del COVID-19 para aplicarlos a los pasajeros antes de abordar. Entendido. Espérame esa primera pregunta. Entonces, seguramente ustedes vieron imágenes de Ethiopian Airlines, que salió una imagen de que le iba a hacer pruebas a todos los pasajeros antes de abordar. En ese momento, créanme que los médicos que hemos estado apoyando todo esto nos enviaron preguntas de todo tipo, inclusive presionándonos para que dijéramos que sí, porque en ese momento habían y hay varias compañías que están vendiendo unas pruebas que se hacen en sangre y que son rápidas, pero que a la fecha ninguno las ha recomendado. Ni la OMS, ni la IATA, ni afortunadamente nosotros aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque esas pruebas no son sensibles y no son específicas. Esos son términos un poco extraños, pero básicamente si le salen positivas no quiere decir que tenga coronavirus, porque en este momento nosotros tenemos circulando otros coronavirus, no este, no el SARS-CoV-2, sino otros coronavirus que también producen gripas. Entonces no se sabe si son los otros coronavirus o este coronavirus. Inclusive estas pruebas no son capaces de determinar si es que usted tuvo infección por coronavirus o diferenciarla de si tiene este coronavirus. Entonces, por eso, adquirir pruebas es extremadamente difícil en este momento porque no hay ninguna prueba que hasta ahora nos haya demostrado que son útiles para demostrar que una persona sí tiene la enfermedad, además de muchas otras situaciones. Básicamente, en este momento, con las mejores pruebas, una persona que tenga esta enfermedad, los primeros 10 días que la adquiere, 1, 2, 3, los primeros 10 días, va a salir negativo, porque durante esos 10 días su cuerpo no ha generado anticuerpos. Entonces, si le hacemos una prueba, que por cierto bien cara, pues esa prueba nos va a salir negativa, nosotros creemos que no tiene nada, y pues lo relajamos o relajamos las medidas y efectivamente sí tiene la enfermedad, porque no han pasado 10 días de la enfermedad. Ah, ok. Entonces, Ok, las... bueno, y ¿ya Muy mal. terminaste? Sí, Ah, bueno, y la segunda pregunta la hace el Capi Escobar, donde nos dice que si estás de acuerdo y compartes la restricción de solo 2 personas en la cabina. Imagino que es porque pues es la decisión que nosotros tomamos con respecto a los tripulantes, a los chicos, que solamente vayan 2 chicos por avión. pues Piedad, realmente esa pregunta está supremamente interesante, muy buena. Yo la miré ayer, me hice muchos cuestionamientos. ¿Y por qué? Porque es que el avión que ustedes utilizan no es el que yo como médico he asesorado, que la IATA o la OASI ha recomendado actualmente, que es el estándar que tiene filtros y que tiene todos los sistemas de ventilación y que obviamente protegen a los tripulantes, que tienen filtros EPA, si no es todo lo contrario, son aviones no presurizados y obviamente con sistemas de ventilación no seguros. Entonces, ahí es donde la cosa no está tan fácil. ¿Por qué? Porque si uno piensa en ello, no puede tener una recomendación clara de tener más de 2 personas
en menos de 1 metro cuadrado, que es lo que podría estar sucediendo, o en menos de 2 metros cuadrados, que es lo que sucede en una situación de un avión de la Academia Antioqueña donde estén varias personas. Entonces, por eso la recomendación no es tan fácil darla para el caso específico. La IATA recomienda es que se dirijan al constructor o la persona manufacturadora, el que fabrica la Que aeronave, fabricó el avión. el fabricante de la aeronave, así lo dice la IATA, y en la guía también está, que le pregunten a ellos cómo reducen el riesgo con los sistemas de ventilación que tiene la aeronave. Pero teniendo en cuenta ello, es lógico pensar que la aproximación que ustedes han tomado es apropiada, porque tener a varias personas sin un buen sistema de ventilación tan cerca, pues obviamente es un riesgo mayor. Entonces, a pesar de que tengan tapabocas, pues obviamente la persona que está atrás puede obviamente generar goticas que obviamente puedan estar dando vueltas en una cabina tan cerrada. Y también hay otro factor muy importante. Nosotros en aviación comercial, que yo sé que no puede ser, no es el caso de ustedes, hemos venido recomendando que las parejas de piloto y primer oficial sean, sean las mismas durante un periodo de servicio, 15 días, 20 días. Con eso uno garantiza que esta persona y esta persona se mantienen saludables. Pero en el caso de la academia no, porque van a subirse alumnos y obviamente el riesgo aumenta porque son personas que obviamente por su juventud probablemente no tengan el nivel de seguridad en todas estas medidas de seguridad. Entonces, ante todo eso, yo creo que podría decirse que lo que ustedes han venido haciendo me parece apropiado, teniendo en cuenta el riesgo y la gestión del riesgo, que es reducir el riesgo a lo mínimo. Sí, eso, pues el capitán y todo el área de operaciones ha trabajado muy duro en eso. Bueno, Luis Carlos, que es un docente nuestro de mercancías peligrosas, dice que dentro de la clasificación de mercancías peligrosas, el COVID-19 aparece como infecciosa en el Sí. numeral 6.2 CAT A, y que en estos días apareció otro dato que era en el CAT B, que si tú de pronto sabes dónde se puede consultar el dato real y si se puede transportar muestras de este virus. No, realmente no tengo esa información, para acá es que no me la han preguntado nunca. ¿Quién sabe en qué tipo de transporte será? Obviamente, ¿qué será lo que pregunta él específicamente? Les queda de tarea a ambos. ¿Qué será? Pues hasta ahora no he tenido los vuelos humanitarios y todo, no transportan muestras, obviamente, no se transportan ningún tipo de muestras en aviones, ni en vuelo humanitario, ni en vuelo comercial. No sé de pronto a qué tipo de carga se refiere él, pero obviamente yo lo averiguo. Muy Ahí bien, sí, no sé. listo, Mel. Piedad. Entonces ya con eso verifico eso. Falta una nomás. Sí, claro. Dice el Capi Arboleda, Gonzalo, buenos días. En las áreas de los simuladores estamos usando el aire acondicionado, dejamos las puertas abiertas, usamos tapabocas, gafas de seguridad, guantes y obviamente la desinfección entre turnos y un vaporizador al final del día. ¿Crees que es suficiente o nos recomiendas algo más? Miren, actualmente yo como médico no tenía nada de información de ingeniería o de ventilación. Toda esta enfermedad nos ha hecho aprender muchísimo. Y lo que hemos aprendido bastante es que la mayoría de aires acondicionados no tienen filtros eficientes para contener el virus ni para contener partículas. Inclusive hemos aprendido también que venden algunos elementos o filtros de alta eficiencia que se le agregan o se le ponen, pero hemos aprendido que no se acoplan bien a los aires acondicionados. Finalmente, obviamente a lo que voy es que tener un aire acondicionado en este momento es un riesgo, porque si el fabricante le está diciendo a usted que no tiene un filtro y que obviamente hace una recirculación, pues como consecuencia usted puede tener un riesgo generado
por el uso de un aire acondicionado. Es diferente estar en una habitación uno solo, probablemente con aire acondicionado, a estar en un aula compartida con un grupo de personas que no se sabe si tiene la enfermedad y obviamente no lo podemos garantizar. Y como el fabricante, seguramente usted, pues, ¿qué le diría? Entonces, que la persona de mantenimiento o la de seguridad y salud en el trabajo verifique si el fabricante del aire acondicionado le garantiza a usted que tiene filtro, que estoy seguro que le va a decir que no. Y como esa respuesta va a ser así, pues obviamente el riesgo es mayor. Por eso en este momento ustedes han escuchado que en Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa Claudia, ella es muy enfática en decir que hay Transmilenio y que es capaz de aumentar el número de pasajeros siempre y cuando todos entiendan en Bogotá que tienen que tener las ventanas abiertas. No pueden tener las ventanas cerradas. Creo que eso es un factor que puede estar incidiendo, por ejemplo, en Cali, donde el mío tiene aire acondicionado y las ventanas son cerradas, y en Cartagena, donde los vehículos tienen aire acondicionado y las ventanas son cerradas. Entonces es muy peligroso ese aspecto de la ventilación. O sea que tienen que verificar muy bien con el fabricante y en lo posible, para eso muestro esta imagen. Esta es una imagen realizada de una instrucción en tiempos de COVID, donde usted está en un hangar, en un espacio abierto, tiene personas en distancia, no tiene ni ventiladores, por cierto, de pronto alguien podría sugerir, no, pues pongámosle ventiladores, no tienen ventiladores, obviamente hay un riesgo también en ello, y la ventilación es natural, obviamente amplia. Lo que hacemos aquí en Interejecutiva, por ejemplo, es abrir las puertas de los hangares para que haya ventilación. Yo creo que Piedad, ese punto es importante mirarlo muy bien, para que miren muy bien qué áreas sí son apropiadas y qué áreas no. Les muestro la imagen de Sí, qué es lo ideal. Lo ideal es sí. esta área, un área ventilada totalmente. Áreas cerradas, donde usted le tenga un aire acondicionado, obviamente el riesgo comienza a aumentar porque se viola el principio básico del control de ingeniería de esta enfermedad, que es la ventilación. La ventilación. La de seguridad y salud en el trabajo sabe que todas las ARL nos han venido vendiendo la idea de que hay una pirámide de medidas y la primera es la eliminación, no podemos eliminar este virus, la segunda es la sustitución, pues no lo podemos cambiar, y la tercera es el control de ingeniería, cosas que no dependan de las personas. La cuarta son los controles administrativos y por último dejan los elementos de protección personal o los tapabocas. Entonces, Oh, por eso no nos podemos confiar de ese uso de aire acondicionado. listo, gracias. Ya no hay más preguntas por ahora. Muy bien. Ok, entonces este es un modelo, estas son instalaciones, entonces para que, obviamente yo conozco las instalaciones de la Academia Antioqueña de Aviación y obviamente pues es importante hacer la gestión del riesgo. En cada una de las áreas de instrucción, hacer la gestión del riesgo. Yo sé, yo estuve de docente allá y entonces los alumnos que les daba calor y entonces uno les colocaba el aire acondicionado, les colocaba muy frío y entonces se quejaba de que les daba frío. Y obviamente esa era la pataleta completa. Pero pues obviamente dentro de eso hay que mirar, primero obviamente sé que lo están colocando, por ejemplo la ropa que es más liviana, pues obviamente utilizar chaquetas no va a ser bueno, no va a ser fácil. Y dentro de esas medidas también usted ayuda a que los alumnos no sientan esa sensación de calor todo el tiempo con la temperatura que en ocasiones hace en Medellín. Y inclusive el uso del tapabocas pues, lo calienta más a uno, se siente más cansón. Y pues alumnos con sensación de calor no es que sean muy agradables. Sí, eso ha sido duro porque hemos alcanzado altas temperaturas estos días y es incómodo. Gonzalo, una persona que ha sufrido de COVID y se cura, ¿le puede volver a dar? Piedad, hasta el momento no tenemos eso claro. ¿Por qué no tenemos claro eso? Porque llevamos con esta enfermedad 160 días. Entonces, Parecen años. la situación rápidamente se los digo. Las personas que han tenido la enfermedad, las personas que tienen la enfermedad severa tienen unos anticuerpos, o sea, unas defensas muy buenas. Pero las personas que desarrollan una enfermedad leve, cuando se les miden los anticuerpos, o sea, las defensas, pues realmente los anticuerpos son muy bajitos.
Y por esa misma lógica uno podría pensar que una persona que le da una enfermedad leve, pues si vuelve y se relaja y se mete en una fiesta como las que hubo en el Día del Padre, pues obviamente va a volver a adquirir la enfermedad. Pero hasta el momento todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de los primos, es decir, de los virus anteriores, el SARS y el MERS. Y lo que aprendimos de ello es que las defensas duran entre 6 meses y un año, o sea, no son de por vida, como por ejemplo algunas enfermedades como la varicela, que a ustedes de pronto les dio, a mí también me dio varicela, y eso no le vuelve a dar a uno en la vida. Pero estas enfermedades lo que nos han mostrado es que las defensas no perduran en el tiempo, se caen a los 3 o a los 6 meses. O Estas sea son que las esa enfermedades parte buenas. de la inmunidad social es cierta o no. O sea, yo sí puedo, No, si no nos cuidamos, no podemos adquirir inmunidad social, ¿eso es carreta? sí, eso es lo que creo que ustedes, y pues ya que lo haces, es la inmunidad, lo que señalaron esa teoría de la inmunidad de rebaño, que ustedes seguramente Eso, vieron el caso de Suecia, que sí. dejó libre albedrío la enfermedad y que lastimosamente a la fecha, yo lo consulté ayer, ya llevan más de 5.000 muertos en un sitio donde, si usted lo ve, los vecinos no tienen ni 500 muertos que hicieron lo que tenían que hacer. Pero Suecia, basado en eso, en dejar pasar la enfermedad, pues primero no logró lo que querían, porque lo que hasta ahora nos han mostrado los estudios es que solamente el 10% de la población se ha contagiado. O sea que la gran mayoría de la población sigue siendo susceptible de adquirirla. Y mientras existan personas susceptibles, pues van a haber muertos. Es lo que vemos todos los días con esta enfermedad. Gracias por tu respuesta. Listo, bien. Ok. Muy bien, entonces, aparte de eso, estas son ayudas que la IATA ha emitido, donde uno les señala, solo por ejemplo lo que yo hago con los briefings de los vuelos humanitarios, yo les digo, vea, usted tiene que prepararse un día antes del vuelo. Y obviamente esto para el caso de los alumnos es lo mismo. Usted se prepara mentalmente para la actividad que va a realizar. Esto para el caso del pasajero es que si se siente mal, obviamente debe informarlo. Eh, Debe hacer todos los documentos, todo lo que pueda, el check-in, el uso de las etiquetas, de los equipajes y obviamente el pasabordo, todo digital, evitando llegar a tener contacto con funcionarios del aeropuerto. Eso es lo que queremos. Bien. Esta es otra imagen de la IATA, que es una aproximación previaje. Entonces, uh, es similar a, obviamente, la anterior. Para el caso de la academia, creo que les puedo recomendar es, para los pilotos, lo que dice la IATA es que durante el tiempo que dure el servicio, no solamente el día que va a ser vuelo, sino durante todo este periodo que están volando, tómense la temperatura 2 veces al día. Fue de las primeras cosas que aprendimos de los chinos, que la temperatura era algo muy sensible. Hay algo que no sirve, que es tomarla en los aeropuertos, no es que sea muy bueno, pero que usted se la tome usted mismo en su casita 2 veces al día, especialmente los pilotos y los alumnos que están en esa fase de que en los siguientes 10 días van a volar, es una de las medidas más útiles que hay. Usted se va a dar cuenta, como lo evidencian las mujeres un poco, pues ya que aprendieron planificación a punta de termómetro, usted se va a dar cuenta que su temperatura varía muy poquito durante el día y que un aumento de la temperatura pues le puede indicar algo significativo. Entonces, esa obviamente es una medida que obviamente espero que una recomendación de la IATA y que pues obviamente es muy fácil, muy sencilla, muy barata. Los termómetros son muy baratos, que si sirve el termómetro de mercurio, también sirve el termómetro de mercurio y eso lo puede servir. Muy bien, lo que estamos haciendo en el aeropuerto, no sé si han venido recientemente, pero aquí ya se colocaron todas las etiquetas en el piso, estamos tomando temperatura al ingreso, entonces ya existen todas las medidas acá, estamos pendientes obviamente de la autorización. Todo eso también está pensado y totalmente diferente. Si ustedes vienen aquí en estos días al aeropuerto de Río Negro, van a ver que el filtro
de seguridad, donde está el escáner de las maletas, está al ingreso, no como antes. Entonces el filtro está apenas usted ingresa a la sala, no en los counters ni mucho menos después. Lo que la IATA ha señalado es que usted la mayoría de los filtros los coloque en ese punto para evitar que muchas personas tengan contacto con las personas. La recomendación que ustedes han escuchado es que la gente viaje sin equipajes, con la mínima cantidad, y que solamente lleve una maleta de mano que sea posible colocar debajo del asiento sin que haya interacción entre los tripulantes. Que la mayor cantidad de elementos los coloque para ser llevados en bodega. Todo eso está pensado es para evitar que dentro del avión pasajeros estén en contacto con los tripulantes. Muy bien. Y dentro del avión, si les preguntan, pues las medidas que han escuchado de ventilación, a la fecha, la IATA las ha mejorado recomendando el uso de los tapabocas. La FAA, por ejemplo, en los Estados Unidos no ha emitido una orden, creo que no lo puede hacer. Entonces las aerolíneas les ha tocado, cada una, American Airlines, United, les ha tocado generar sus propias políticas en las cuales usan el tapabocas, y ustedes han visto esta semana que ya han sacado 2 o 3 pasajeros que se rehúsan a usar los tapabocas. Esto para piedad y para las instructoras de tripulantes de cabina de pasajeros es importante, porque lo que vamos a ver y lo que estamos viendo ahora con estas medidas de bioseguridad es más pasajeros disruptivos y que no quieren seguir las recomendaciones y que es que primero mi libertad y todo. Y obviamente deben estar más preparados, la IATA también lo dice, al manejo de estos pasajeros disruptivos o con problemas para la seguridad del vuelo. Aparte de eso, nos recomiendan algunas cositas. Primero, ustedes van a ver que la IATA recomienda que si el vuelo se realiza entre dos ciudades que tengan muchos casos, digamos en este momento, hay un vuelo programado entre Quito y Barranquilla. Esas dos ciudades tienen muchos casos y dentro de la evaluación de riesgo, una de las recomendaciones es que en ese vuelo, obviamente, no se sirvan comidas en lo posible. Eso tiene varios fines. Uno, que no haya contacto tripulante-pasajero, y dos, que los pasajeros no se quiten el tapabocas dentro del vuelo. Pero en ciudades en las cuales no hayan casos, pues obviamente esas restricciones la IATA no las está recomendando, y por el contrario, si hay un vuelo entre dos sitios, por ejemplo, lo que esperamos, que hayan vuelos entre Medellín y el eje cafetero. El eje cafetero tiene unos casos muy bajitos y Medellín los tenemos controlados. Entonces, vuelos entre esos dos sitios pues podrían llegar a permitir ciertas libertades mayores a las que se presentarían, por ejemplo, en un vuelo en Estados Unidos. En todas las ciudades están con una transmisión comunitaria muy alta. Muy bien. El otro puntico que ustedes han escuchado, que es limitar que la gente se mueva dentro de la cabina. Eso lo recomienda la IATA. Entonces es lógico, porque si la gente crea, no, que nos tomemos la foto, pues obviamente van a ponerse cara a cara y van a contaminar a otras personas directamente o contaminar las superficies al estarse moviendo. Los baños, también han escuchado ustedes que la idea es que los baños hayan un grupo de baños ubicados para ayuda o de servicio para los tripulantes y otro baño de servicio para los pasajeros. Y también, una vez se llega al aeropuerto de destino, pues también, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Río Negro, pues ya existen todas las medidas propias del control. La IATA, la OASI, está tratando de que los estados se integren, evitando que existen diferentes demoras o trabas en todos estos procesos, sino que por el contrario sea rápido, que la persona salga rápido del aeropuerto. Muy bien. Sí, pero Sí, Gonzalo, una pregunta. Si un tripulante ha tenido coronavirus, ¿cuándo podría volver a reintegrarse para garantizar que no representa un peligro para los otros? muy bien. Entonces, la Aeronáutica Civil emitió una circular. Entonces, en la circular dice que depende. Básicamente depende de si la persona fue asintomática y no requirió hospitalización, pues bien. En teoría, para la Aeronáutica Civil
civil deben esperarse 28 días. La aeronáutica civil aquí en Colombia está tomando una medida muy restrictiva porque lo que hemos aprendido es que una persona no transmite la enfermedad después del 10º día de estar con la enfermedad. Pero aquí son un poquito restrictivos con ello. Pero si la persona, el piloto, el tripulante, tuvo coronavirus y requirió hospitalización, ahí sí nos vamos a demorar un poquito más porque esa persona va a requerir pruebas de pulmón para saber si sus pulmones quedaron bien o quedaron con alguna deficiencia. Entonces eso es lo que hemos o lo que tienen regulado hasta ahora. Ok, mira, Para la acción general, sí. Sí, en la academia estaban utilizando, ¿conoces un producto que se llama Maxo, desarrollado por la Universidad de Antioquia? No. ¿No? Es que un CAPI pregunta por eso, que un producto Maxo desarrollado en la Universidad de Antioquia, la empresa privada, que si era realmente efectivo. Sí, Pero, ya sé a qué se refiere. En Teleantioquia, Telemedellín y creo que la Universidad de Antioquia yo lo leí, pero el problema es que no decía cuál sustancia tiene. Entonces, una empresa de nuestra región, de Medellín, sacó un producto que dice que está exportando, que tiene una capacidad de desinfección muy alta, muy potente, pero yo lo estuve buscando, realmente no decía cuál es la sustancia. La respuesta correcta para esa pregunta es, en este medio aeronáutico, cualquier duda que exista sobre el uso de un desinfectante es para que ustedes y yo, que es la tarea que nos ponen a veces, debemos consultar la agencia de ese tipo de productos en Estados Unidos y la OMS lo recomienda así, que es la EPA. En esa agencia existe una lista de los desinfectantes aprobados para el uso con este virus. Y rápido, porque hay unas sustancias, por ejemplo, caseras, vinagre. Vinagre no sirve para el coronavirus. Otras sustancias que uno puede, que le venden y no sirven, clorexidina, no sirve para este virus, no se debe utilizar en desinfectantes. Entonces, ustedes cuando les pongan esa tarea, para el caso de los de mantenimiento o la persona que está interesada, debe consultar la página y la lista de desinfectantes y usted coloca el nombre del desinfectante y le dice si sirve, pero también le dice otra característica del desinfectante, que es cuánto tiempo debe estar esa sustancia, pero entonces esa es la invitación que tienen que consultar allá para que verifiquen si es o no es apropiado ese desinfectante que salió al mercado. Todavía desconozco si tiene registro o no, todavía no tiene registro. listo, gracias, ya puedes ¿Listo? seguir. Bien. Muy Sí. bien. Entonces, este otro pedacito es los tiempos en las escalas. La OASI le está poniendo mucha atención en esto y es lógico. Ustedes van a tener alumno e instructor que van a tener que quedarse en otra ciudad. En este momento, Cartago pues tiene unos casos bajos, pero como todos sabemos, pues el número de casos va a seguir aumentando. Todavía no tenemos ningún tratamiento, todavía no tenemos ninguna vacuna, así que pues debemos tener en la cabeza que las cosas van a seguir aumentando el número de casos. Y con eso obviamente las precauciones en cada uno de los sitios. La IATA emitió un boletín de cuidado de los tripulantes donde les dice, ojo, tengan cuidadito, cuando lleguen allá al sitio de destino, por ejemplo Cartago, este es un ejemplo, tienen que verificar primero el transporte, quién se los va a dar, no van a subir en un mototaxi, que hay mucha gente con esa infección, no se van a subir en un taxi común y corriente, sino obviamente en lo posible el empleador debe asegurar el vehículo. Ese vehículo no debe ser cualquier vehículo y obviamente debe garantizar que exista ventilación, que la persona tenga el tapabocas. Bueno, en fin, todas las medidas de cuidado, inclusive en el hotel. En el hotel es una habitación por persona, no son 3 alumnos en una misma o algo así. No se comparte espacios libres del hotel, es decir, un buffet. Entonces uno baja y desayuna buffet, eso no. La IATA obviamente ha aprendido mucho las alertas en eso, para que sea del sitio del aeropuerto de Cartago, por ejemplo,
directo al hotel, en el hotel quieticos, ahí toda la noche, la comida la piden a la habitación, no salen a comer, no comparten espacios públicos, porque obviamente eso es reconocer que el riesgo se aumenta tanto para uno como para el instructor. Entonces tengan en cuenta eso. Sí, Estas son por las ahora tarjetas o me las dice el CAPI que todavía no están autorizadas las pernoctas, pero sí es algo que tenemos claro, pues, desde operaciones, que en el momento en el que se haga, pues, si ellos compartían habitación, eso pues va a ser mucho más complicado. Sí, hay que asegurar todo el proceso. Entonces, es como lo que vimos ahorita, el Clean Aircraft, en este caso el Clean Hotel, la libre de coronavirus. La IATA recomienda que usted se asegure que ese hotel sí le garantiza que tiene su autorización por la Secretaría de Salud de cada municipio, por ejemplo, para que obviamente uno esté más o menos tranquilo de que todos se van a quedar. Hay unas preguntas a veces difíciles. Por ejemplo, en un vuelo humanitario alguien nos preguntó que si, como conocía a alguien en Quibdó, que si podía ir a quedarse en la casa del amigo en Quibdó. Nosotros, no, ¿cómo se le ocurre? Obviamente es precisamente hay que reconocer que esta enfermedad no la tenemos contenida. En Medellín y Antioquia, pero en los otros departamentos no. Es decir, no sabemos quién tiene la enfermedad. Entonces, por eso obviamente tenemos que estar muy pendientes en todo momento. Esta es una ficha de declaración de tripulaciones que recomienda la IATA. Ustedes utilizan una, pero pues ellos emitieron que pues cada persona escriba y presente esta declaración como tripulante en caso de presentar la enfermedad. Se las muestro. Esta es la versión inglesa, en la versión en español. En el caso de que la quieran instaurar, es necesario que reconozcan que entre la menor medida se utilicen elementos como lapicero y papel, es lo mejor. Vi que la Escuela de Ingenieros de Medellín, o de Antioquia, perdón, la Escuela de Ingenieros de Antioquia, pues estableció una plataforma que iba unida o integrada a la plataforma Medellín Me Cuida. ¿Por qué se los digo? Porque en lo posible, cuando se aumente el número de estudiantes, que obviamente eso hay que hacerlo, y eso está bien, pues nos pasa como en el aeropuerto, cuando a las 5 de la mañana ingresan los trabajadores, tenemos una fila de gente, uno detrás de otro, esperando a escribir con el mismo lapicero y en la misma tabla. Eso es imprudente y es ilógico. Pues obviamente es necesario migrar y pensar en estrategias muy sencillas, como por ejemplo la que le emite la aplicación coronavirus, que es un estatus verde, un código QR. Y eso, obviamente uno ya con eso reconoce, por ejemplo, esta es la que me emitió para hoy. Yo hice una mostrando este código. O sea que si cada persona muestra esto a su ingreso, pues obviamente es válido, porque él está haciendo su autoevaluación. Y en lo posible evitar cualquier contaminación cruzada entre objetos. Eso es lo que debemos generar con ello. Hay otros controles. No se les olvide, siempre nosotros en medicina de aviación recomendábamos que no el cigarrillo, que las comidas, que la obesidad. Y ahora, creo que gran parte de lo que ustedes han escuchado les da esa explicación. Las personas que tienen hipertensión tienen más riesgo de presentación de una enfermedad severa. Los obesos es muy difícil ventilarlos, meterles un tubo y además de ese meterles una máquina es más difícil a una persona obesa. El diabético, eso es terrible con este coronavirus. Entonces ahorita que tienen más tiempo en su casa, que de pronto están en tiempo libre, hagan ejercicio, coman menos, ojo con el alcohol y eviten obviamente el cigarrillo. En toda esta época, en algún momento salió por ahí alguien italiano que decía que el cigarrillo era bueno y que evitaba el coronavirus. Eso es falso y obviamente aumenta el riesgo de presentar una enfermedad. Muy bien, ya para terminar, para dejarles a ustedes dudas, preguntas, inquietudes, no se les olvide 5 medidas. Cuando uno es instructor o uno es docente, quiere que las personas aprendan algo sencillo. La resolución 666, que es el protocolo de bioseguridad del gobierno colombiano, pues es largo. La directiva 015 que emitió el Ministerio de Educación para los centros de educación, pues es larga. Las guías de la IATA son largas. Pero todo se basa en la autoconciencia y en las 5 medidas. Pues,
para recordarles. Uno, el lavado de manos. Esto debíamos haberlo hecho antes, pero no lo hacíamos. Incluso yo le decía a algunos familiares este fin de semana, yo como médico, a mí me gusta, y me gustaba. Cada vez que alguien llegaba, yo le daba la mano, lo saludaba, siéntese, ¿sí? Y seguramente no me lavaba las manos con el siguiente, y el estetoscopio, y el fonendoscopio, y todas esas cosas. Entonces, por eso es que ahora es más importante ello. No solamente previene esta enfermedad, sino previene otras. Y eso también lo queremos. Es decir, en este momento no queremos que un alumno o un piloto, o obviamente una persona administrativa, tenga diarrea. No. Pues la diarrea, en la mayoría de las diarreas, los microbios que producen diarrea, se manejan con una medida, el lavado de manos. Y ninguno de nosotros quiere ir a un hospital. Obviamente, muchas enfermedades se controlan con el lavado de manos. Dos, eh, ¿Piedad, me estás escuchando? Sí, señor, sí. Ya, es que me salió un aviso de anuncio de red con dificultades de señal. Listo, ok. La segunda, hay algo muy difícil, por favor. Bueno, yo los he visto con la recomendación de los guantes. No quiero obviamente ser crítico, porque esto no trata, esto es una medida de educación. Pero lo que hemos aprendido hasta ahora es que los guantes, yo como médico aquí en el aeropuerto, las personas que estamos en el aeropuerto, la mayor parte del tiempo no usamos guantes. Los guantes tienen dos problemitas. Uno, el alcohol los daña. Y dos, él atrapa el virus. Entonces, pues para lo que uno lo quiere, que es prevención, ni la OMS, ni la IATA, ninguno lo ha recomendado. Nosotros los médicos en aviación, cuando hemos dado la capacitación, por ejemplo en Viva, que la dimos 2 médicos, recomendamos es que si usted como piloto, como tripulante, en su conciencia cree que algo está en una condición de riesgo, como por ejemplo manejar un vómito, manejar sangre, manejar una sustancia líquida que haya quedado en el piso o en una superficie, se pone los guantes, pero el resto no. Y eso pues obviamente es importante por lo que ya hemos aprendido de esta enfermedad, que los guantes son un fómite, trasladan la enfermedad. Eviten tocarse la cara. Ustedes como yo, y más las personas que trabajamos en este medio, sufrimos de algo que se llama rinitis alérgica. Esa rinitis alérgica nos llama mucho a rascarnos la nariz y a pasarnos la mano por la boca. Esta situación nos tiene que hacer pensar más en la conciencia de que el virus no entra por las manitos, por ahí no, por la piel no entra, ni por las uñas, ni por acá. O sea que si usted tiene la conciencia de no llevarse la mano a la cara, sino que se evita rascar, esa es una sensación incómoda, pero los que hemos estado en esto desde esta temporada, pues ya aprendimos que uno no se rasca hasta que se lave las manos. Entonces, por eso tocarse la cara, como lo veníamos haciendo todos, ustedes y yo, que nos tocábamos la cara casi 18 o 20 veces por hora, que es el promedio, ese es el promedio, una persona con rinitis más, pues obviamente eso es un riesgo. Entonces ahí es donde, cuando usted tenga las manitos sucias por alguna circunstancia, no se olvide, o sea, no se preocupe tanto pues porque la mano, preocúpese es porque no se la vaya a llevar a la cara, a la nariz, o a la boca, o a sus ojos, obviamente. Tercero, distanciamiento físico. Entonces, recuerde que la manito, medidas, lavado de manos. 2, evite atacarse la hora. 3, distanciamiento físico. Y busque áreas ventiladas, no busque sitios cerrados. Si tiene 2 supermercados cerca a usted y uno es bajito, techo bajito, ventanas cerradas y un aire acondicionado, y hay otro supermercado grande, puertas abiertas, el techo amplio, pues escoja el segundo y obviamente no vaya al próximo COVID Friday. El número, tapabocas. Entonces, efectivamente, hemos aprendido que es útil, nos sirve, tenemos incomodidades y existen muchos problemas. Como instructor, cuando he tenido que dar la charla me pasa lo mismo que Piedad. Entonces, lastimosamente, bueno, digamos que la reglamentación colombiana, la norma
normas de bioseguridad que nos han emitido a Colombia aquí dentro son más estrictas que lo que la Organización Mundial de la Salud ha emitido y ha recomendado. Lo que hemos aprendido es que si un profesor está a más de 2 metros de distancia de sus alumnos en un sitio ventilado, pues no tendría ningún problema. Si ustedes me ven en la imagen que yo estaba dando la clase ahí, la que mostré ahorita, yo lo que estaba haciendo uso era de un visor. Entonces con el visor, pues garantizo que no contamino a nadie y garantizo, pues obviamente que las gotas no se van para afuera y me permite hablar. Eso se lo digo es porque dice la ciencia eso. Ustedes los programas de la OMS, cuando hay seminario, los instructores de la OMS lo único que se hacen es sentarse 1,5 metros uno del otro sin tapabocas ni siquiera. Pero aquí en Colombia son un poco más estrictos. En conclusión, si ustedes están en un ambiente ventilado, aire abierto, y usted está separado de sus alumnos y se quita el tapabocas y se coloca un visor, en términos científicos estrictos es extremadamente suficiente para lo que queremos. Ahora, cosa diferente es que usted esté con el visor a 2 metros de los alumnos y tenga un marcador, por ejemplo, y usted le diga a un alumno que pase y usted le dé el marcador, su marcador, al alumno para que escriba. Entonces ahí ya lo que está viendo es una contaminación cruzada. Ahí sí ni el tapabocas hubiera servido. Pero técnicamente eso puede ayudar. Entonces, sí, yo lo sé, obviamente esas son las limitaciones que existen con el tapabocas y obviamente las dificultades que hay. Le toca a uno hablar más duro y obviamente la garganta se ve mucho más afectada, eso sí es verdad. Y el quinto puntico es la limpieza de las superficies. Y aquí, antes de rápidamente, los celulares los usamos mucho, demasiado, entonces la gente tiene contaminación cruzada. La IATA emite una recomendación sencilla. No consiste en que usted llegue a su casa o a su avión o a su oficina y coja el desinfectante y comience y le eche desinfectante a todo así. Ese desinfectante no sirve. No le va a matar todos los virus, no va a matar las cosas. Sí le va a tener un efecto a usted. La mayoría de productos desinfectantes son irritantes para el ojo, para la piel y para los pulmones. Básicamente, si usted ve su celular, si usted en este momento lo ve ahí con huellas, y entonces usted dice, no, vamos a desinfectar el celular, entonces usted le echa cloro y eso le echa, o alcohol. Y si usted lo mira, ahí están las huellas. Y ahí. Es por eso la IATA y la OMS siempre le van a recomendar, inclusive dentro del avión, que todas las superficies, no solamente es aplicarles el desinfectante, sino tiene que humedecer con el desinfectante el producto o hacer una acción física, es decir, esparcirlo. Y con eso usted por razones ahí sí se va a dar cuenta que su celular quedó limpio. Pero si no lo hace así, no consiste, y eso es peligroso, ustedes se han dado cuenta, estar aplicando desinfectante abiertamente, y la IATA no lo recomienda en la última emisión. Para las superficies del avión tiene que ser aplicado y que tiene que limpiar obviamente las áreas. Por cuestiones de tiempo, espérate a ver, no quiero demorarme más, quiero irme aquí a un puntico que sí ha servido mucho. Esta es la última ayuda, se los prometo, que no se me van a dormir. Es una lista de chequeo. Los vuelos humanitarios y a los alumnos que ustedes tengan, les emitimos una recomendación que el día anterior verifique una lista. Todos ustedes, yo, si vamos a salir de la casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pues nuestro cerebro está dormido, no conecta y obviamente se le olvida todas las medidas que hemos hablado. Entonces, esta lista de chequeo la hemos generado para recordarle a las personas que la noche anterior, pues obviamente lean y verifiquen qué le hace falta y no salir el día siguiente de carrera y que se le olvidó el tapabocas o se le olvidó el alcohol glicerinado o que se le olvidó algo. Entonces, uno, el uso de la aplicación Coronap, sean amigos de las aplicaciones, ojalá utilicen más medios digitales en
este proceso de integración de todos los alumnos. Tengo el tapabocas y el alcohol glicerinado, y si lo limpié, yo he tenido muchas personas que cogen el tapabocas y lo meten en la cartera. Y yo digo, no, eso no es así. La idea es, obviamente, el tapabocas debe ser limpio y obviamente utilizarlo. He planeado mi desplazamiento por vía terrestre para el caso de los alumnos. Yo tengo el permiso, yo tengo la aplicación para poderme subir al metro, me corresponde el día. Reconozco que no debo tocarme la cara. Eso es como un llamado a un aumento de la alerta y de la conciencia situacional. Entonces, cuando yo salgo de la casa, oiga, sí, espere, despacio. Reconozco que no debo tocarme la cara con mis manos. Tengo el desinfectante para los vehículos, para las motos. Yo dejo mi moto en un sitio, garaje, donde hay otras motos, pues tengo que aplicarle el desinfectante. Dispongo repelente o bloqueador solar. Llevo la ropa usada. Si usualmente siento oídos tapados, eso es para algunos pasajeros. Al volver a la casa, usted ya antes de salir, tiene en cuenta que en la tarde o en la noche tiene una sucia, tibia y limpia, donde usted se va a retirar su ropa y va a evitar la contaminación cruzada. Porto mis documentos de identificación, lo vi en su protocolo, el carnet y todo. Llevo los medicamentos en caso de tener una enfermedad. Y también hemos visto un detalle en estas personas que van al aeropuerto, en los vuelos humanitarios, que tienen unas carteras de tela. Entonces hay que decirle a los alumnos que por favor eviten esos materiales que sean difíciles de limpiar. Por el contrario, que utilicen lona o elementos que sí sean fácilmente limpiables, pero que no utilicen ese tipo de elementos. Asimismo, algo que tengo que recomendarles es el uso de anillos. También nosotros en aviación utilizamos manilleras y tienen también cadenitas de cuero. Bueno, esas cositas, eso en este momento no es recomendado porque son vómites. Entonces las personas deben tener sus manos limpias. Si ustedes deben tener un anillo como yo, que es símbolo de la aviación, entonces por favor ese no es el momento. Guárdenlos porque evita que usted limpie muy bien esa zona del dedo y también favorece. Las mangas, cuando usted tiene mangas grandes, lo hemos visto una ir al aeropuerto con chaquetas muy grandes, entonces las chaquetas no permiten el lavado de las manos. Entonces, si va a utilizar camisa con mangas que les di en su protocolo, pues debe ser bien fija y que no se baje porque si no va a permitir una contaminación cruzada y la manga se contamina y permite que la enfermedad persista. Ok, ya eso ya es todo. Entonces, hay muchas preguntas, espero. Bueno, no se les va a olvidar que hay muchos protocolos que hay que revisar. Procedimientos que estaban antes, hay que cambiarlos. Por ejemplo, obviamente no vamos a colocarnos una máscara con el tapabocas y obviamente no vamos a hacer reanimación y lo que estábamos enseñando, que era dar reanimación en el avión, obviamente ya eso ha cambiado también. Y eso solamente para mostrarles que hay muchos procedimientos que son necesarios que cambien en este momento. Bueno, Pilar, solamente hay dos preguntas porque las hemos ido haciendo en el transcurso de la charla. Una era si los guantes, el uso de los guantes que explicaste también es sugerido por la OASI, o esto es un concepto tuyo. No, vuelvo y les digo, los guantes, por los estudios científicos que sabemos, no son recomendables. Entonces la OMS en ningún momento los ha recomendado, salvo para el personal de salud. La OASI, que está trabajando con la OMS, dice solamente que cuando lo vayan a usar es porque la evaluación del riesgo de la empresa o el vuelo lo requieren. ¿Qué quiere decir? Si una persona va a hacer limpieza de los filtros EPA de un avión o los filtros del aire de un avión, pues no va a utilizar sus manitos, va a utilizar sus guantes. Si una persona va a hacer todos los procesos de limpieza y desinfección, deben utilizarse guantes. No porque se adquiera la enfermedad, es porque todos los desinfectantes que utilizamos son irritantes para las manos. Entonces, por eso es que en ninguna parte, inclusive, pues, obviamente me tomé la tarea de verificar nuevamente hoy si existía alguna parte
donde dijera eso, no. Les puedo decir que la aviación china solamente lo tiene contemplado para cuando los vuelos son de alto riesgo, es decir, dos ciudades donde existe un número de casos altos. Y aún así, lo que dicen es que si usted lo va a usar, lo usan en un momento específico y se los quitan. No es para usarlos por 8 horas, no es para usarlos 4 horas, porque ya les dije las dos razones. Uno, el alcohol los daña y todos los desinfectantes los dañan, o sea que no les sirve. Y segundo, lo que ayuda es a que el virus, las gotitas y todo se pegue. Entonces, si usted se sube a un bus, por ejemplo, o al metro en Medellín con los guantes, usted lo que está es como cogiendo todas las gotitas y atrapando todas las gotitas que tiene ahí. Y como le echa alcohol, pues obviamente no le va a servir eficientemente. Y además de eso, tiene rinitis alérgica como yo y se lleva el guante al ojo. Eso, créanme que yo lo he visto todavía en pilotos, ya no, afortunadamente ya no lo veo. Pero al principio de esta epidemia, cuando todos teníamos mucho miedo, muchos pilotos llegaban con guantes y lo que uno veía es que llegaban a comer, caían el Johnny Carr a comerse la empanada con los guantes, no tiene nada. No, pues Tripulantes que llegaban con los guantes y iban allá a sanidad a hacernos preguntas sobre, pues obviamente estaban preocupados porque algún vuelo había tenido algún caso y mientras nosotros le hacíamos la entrevista se pasaban la mano con los guantes en la cara. Entonces yo al final les decía, ¿sabe cuántas veces se pasó ese guante por su cara? Muchas. Y obviamente no hizo nada. En cambio, sí. la realidad es que nuestra apreciación de nuestras manitos, así como están, nos hace cumplir el requisito de la OMS, que es, si usted las ve sucias, láveselas. Si usted no las ve sucias, aplíquele alcohol glicerinado tantas veces pueda. Pero eso nos ayuda también a que nosotros nos fijemos de las manitos. Y vuelvo y les digo, en la mayoría de las ocasiones no lo utilizamos aquí en el aeropuerto por esas circunstancias que hemos visto. También hemos visto que no se les pega muy bien, entonces que la talla, entonces vemos señoras aquí en los vuelos humanitarios usando talla M o L, de unas manitos chiquitas y están obviamente enredadas tratando de sacar las cosas de la cartera, como los documentos, como el pasaporte. Resultado de la operación, eso se llama contaminación cruzada. Cojo algo que esté con gotitas o con el virus y se lo paso a otra cosa, como por ejemplo el celular, y el celular después me lo llevo a la cara. Entonces, por eso hasta ahora no hay una recomendación para ello. Es peligroso inclusive usarlos. Sí, es que tal vez también la falta de hábito de estar uno con guantes, entonces se le olvida. Y preguntaban aquí, ¿ese amonio cuaternario es ideal para limpiar superficies? Sí, muy bien. En la lista que les digo de la agencia EPA, que es la Agencia Federal de los Estados Unidos para ello, y los productos, el amonio cuaternario está ahí, sí funciona, yo lo tengo. Yo aquí tengo varios desinfectantes, entonces el amonio cuaternario es muy bueno, uno lo utiliza, lo diluye y es efectivo para el virus, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no se les va a quedar eso, no es llegar al baño, por ejemplo, de uno y eso y eso de echar para todo lado, o llegar aquí al computador, por ejemplo, el computador, yo le echo así y ya, quedo contento, yo digo, no, lo desinfecté, ni el más. Hay que aplicar la parte mecánica, esparcirlo para que obviamente actúe durante el tiempo que es el producto. Pero el amonio cuaternario, por ejemplo, en Interejecutiva lo utilizan mucho en un producto que se llama Lysol, entonces lo utilizan mucho y obviamente pues es muy bueno, es una de las opciones. No huele, entonces no incomoda tanto. Sirve mucho, por ejemplo, yo lo uso para el carro, entonces, porque usted si le echa cloro usted a los muebles le van a quedar blancos o se le manchan. Entonces el amonio cuaternario es muy bueno para esas superficies que pues, tienen cuidado. Por ejemplo, una cartera de cuero que usted compró le costó varios millones, pues no le va a echar cloro. En cambio el amonio cuaternario le rinde a uno mucho, entonces sirve bastante. Ok. Y el último, el Capi Arboleda pregunta, dice, ¿existen medidas efectivas en cuanto a la desinfección de los filtros y recipientes para elementos personales durante el acceso de pasajeros
en los accesos a los aeropuertos. Es responsabilidad de la concesión, obviamente. ¿Cómo ve el plan para la operación del José María Córdoba? No, lo que tenemos ahí es tal como está el cumplimiento de la resolución, es unas canecas con bolsas negras. Entonces es decirle a las personas que si usted lo tiene sucio, lo coloca. Cuando lleguen al aeropuerto van a ver etiquetas en varios sitios donde está la caneca. La caneca, por cierto, no son las canecas que antes usábamos, que eran abiertas, todas deben tener tapa y todas deben tener su bolsa negra. Y en varios sitios del aeropuerto van a encontrar que está invitando a las personas que si usted se quite el tapabocas, pues lo bote y utilice cosas que pues, no es prudente, porque pues, la idea es que todos utilicemos un tapabocas de tela muy bueno. Esto sí, no van a comprar tapabocas baratos, pero es que no son caros. Los de tela buenos suenan 2.600 y con eso es suficiente, es extremadamente suficiente. Entonces, esa es la forma de hacer de disposición de esas basuras. La IATA recomendó eso, que es decir, que en los aviones no había necesidad de generar como esa alerta de que es que era un riesgo biológico y con bolsa roja, y no, que puede ser colocado en bolsas convencionales de basura, pero darles obviamente la destinación apropiada. Si usted tiene, eso sí es importante, Piedad lo sabe, si usted tiene un caso a bordo, tiene que hacer uso del kit de precaución universal. O sea que el tripulante, eso lo enseñamos al principio de toda esta temporada, tiene que colocarse de todo y obviamente ahí sí los residuos, los pañuelos, el tapabocas que utilizó con esa persona, eso sí es un riesgo biológico y va en bolsa roja, pero el resto de los elementos tienen esa disposición. Bueno, listo. Creo que eso era todo, Gonzalo. Te agradecemos mucho, mucho, mucho. Hay cosas que de pronto se mueven los medios y de pronto te llega un mensaje diciéndote una cosa y al segundo llega otro mensaje diciendo otra cosa, entonces queda uno como loco. Pero nos has aclarado muchas inquietudes, te agradecemos mucho. Y nada, pues muchas gracias por la información y todos muy agradecidos contigo. Bueno, no, cuídense mucho, cualquier cosa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al aire, pues obviamente hágala en este momento. Estamos en ese proceso, o sea que esto es educación, esto sirve. Hay muchas personas que todavía no creen, entonces pues no, obviamente es imposible que en este momento varias unidades de cuidado intensivo en Colombia están al borde del máximo, o sea que es imposible no creer, obviamente es terrible. Vamos a tener alumnos que tendrán una complacencia demasiada, lo dice la OMS, que es el principal peligro ahora, la complacencia de la gente, el relajarse de las medidas. Sí. Entonces, por eso es importante mantener una cultura organizacional en la empresa, que todos tenemos un nivel de seguridad amplio. Desde que llegamos a la AAA nos sentimos en unas instalaciones clean, libres de COVID, y eso obviamente vende mucho. ¿Usted no Sí, hay preguntas? Jader iba a preguntar algo. Sí, dale. Jader. Sí, efectivamente, Gonzalo, y a todos muy buenos días. La pregunta es, aquellos viajeros que no cumplan con la norma, yo sé que ahorita nombraste algo de esto, que no cumplan la norma, pues la autoridad del Aerocivil bajo el RAC 3, ese régimen sancionatorio, ¿le hará algo a ese viajero que no cumpla con la normatividad? Sí, Jader, pero realmente en este momento la Aeronáutica Civil recuerda que no ha sacado el protocolo definitivo, ha sacado unos borradores. Entonces todavía no reconocemos muy bien ciertas instrucciones para la aviación civil. Todos suponemos, porque hemos leído varios borradores, que las medidas van a ser así, un poco más estrictas, obviamente, como lo estaba hablando, que Estados Unidos, obviamente mucho más estrictas que esas medidas, pero hasta ahora todavía no conocemos el documento definitivo. La última vez que le pregunté a Liliana, a Claudia Liliana Olarte, que es la que está a cargo de eso en la Aeronáutica Civil, me dijo que le estaban haciendo unos ajustes.
Y es difícil, realmente, porque aquí en Colombia estamos exigiendo un poquito mucho, digámoslo así, para poder reiniciar. Y eso obviamente es difícil, pero todavía no tengo esa información exacta. Supongo yo que vamos a ser muy estrictos en esa parte. Por ahora, para Piedad y para todos los instructores que vi a Alice, que también está conectada, que me escuchan, pues hay que tener en cuenta eso, porque eso nos va a poner más en peligro de tener contacto con pasajeros que sean disruptivos y que nos generen problemas en vuelo, y entonces hay que saberlos manejar muy bien con unas muy buenas medidas. Aquí en el aeropuerto todavía llegan gente sin tapabocas, y uno, hombre, pero ¿y por qué no me pone el tapabocas, hombre? Ay, no, lo tengo aquí guardado. ¿Qué quiere decir lo tengo aquí guardado? Que desde que salió de su casa no se lo ha puesto, que desde que subió al bus no se lo puso, y hasta que llegó al aeropuerto y se lo recordó a alguien fue que lo tenía puesto. Entonces, pues obviamente eso es bastante difícil. Apenas tenga más información, yo a Piedad pues le estaré enviando el documento si lo tengo a la mano. Bueno, te agradezco mucho, mucho, mucho. Ya creo que no hay más preguntas, Gonzalo, mil gracias. Bueno, cuídense mucho, verdad que me les va muy bien. Igual. Espero que sigan así animados, reactivándose. Bueno, muchas gracias. Chao.